Cordial saludo. Bienvenidos al Ministerio Bíblico Betel. Hoy iniciamos la serie de charlas, la serie de capacitaciones, la serie de enseñanzas, como lo quieran llamar, sobre la síntesis de la Biblia y de los tiempos bíblicos. Hoy empezamos con el tema número 1, que es la Biblia como palabra de Dios escrita. La Biblia como la revelación divina. Así como Cristo Jesús es el Hijo de Dios en la carne, donde vemos en Mateo 1:23 que Dios descendió, se hizo carne, habitó entre nosotros, Emmanuel entre nosotros. La Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres. Entonces, cuando nos preguntan o cuando encontramos personas que refutan las enseñanzas de la Biblia porque dicen que esos son eh, libros escritos por hombres, pues no podemos decirles que mentiras, no podemos decirles que no. La Biblia sí fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Los pensamientos que ellos tuvieron fueron inspirados por Dios. Miremos que Pablo daba continuamente gracias a Dios por los tesalonicenses que habían recibido la palabra de Dios comunicada por él, aceptándola no como palabras de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aunque las palabras de la Biblia son verdaderamente humanas, no son meramente humanas. Como dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, por la boca y la escritura de los hombres. Es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero es exhalada por Dios, es inspirada por Dios. Todo esto tiene las citas bíblicas que lo sustentan. Ahora, ¿por qué, ¿por qué estudiamos la Biblia? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué estudiar la Biblia y no estudiar otro libro? ¿Por qué no estudiar el Popol Vuh? ¿O por qué no estudiar el Corán? ¿O por qué no estudiar otro libro de Buda, o que hizo Buda, o que hizo cualquier otro de estos personajes que existieron? Encontramos que la Biblia es la palabra que cambia corazones y vidas. Hace el trabajo por la cual es enviada. La Biblia es un libro que cambia nuestros corazones. La Biblia es un libro que cambia nuestras vidas. La Biblia es un libro que a medida que nosotros lo vamos leyendo y lo vamos estudiando, Él va haciendo ese trabajo desde adentro hacia afuera. Como vemos en la imagen, vemos una metamorfosis de una mariposa. Así hace el trabajo la Biblia en nosotros. Empieza a cambiarnos desde adentro hacia afuera, hasta que al final lo único que nosotros podemos mostrar es una linda persona, una linda vida, un lindo corazón que ha cambiado en mi interior. Claro que esto no es gratis. Para esto el creyente debe tener 3 requisitos. El primero, debe confiar y obedecer cada palabra de Dios. O sea, debemos confiar, debemos creer que la Biblia es real, que la Biblia es verdad, que lo que hay ahí es palabra de Dios, es inspiración de Dios. Nosotros podemos ver estos versículos en Mateo 14, versículo 31, capítulo 21, versículo 21, en Lucas 11, en Lucas 8, versículo 11 al 13, y en el Evangelio de Juan, del capítulo 3, versículo 18. También el requisito que debemos tener es que debemos vivir de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, debemos vivir con cada palabra que nosotros leemos en la Biblia. Si ya creímos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces debemos de creer, debemos de vivir, debemos de confiar, debemos obedecer todo lo que está en la Biblia, si creemos que es la palabra de Dios. El tercer requisito es la palabra de Dios debe de gobernar todas las áreas de nuestras vidas. Todas. Deben de ser todas. No puede ser una y otra no.
no, todas las áreas de la vida. Y cuando me refiero a todas las áreas de nuestra vida, debe de ser en nuestro hogar, debe de ser en nuestro matrimonio, debe de ser como padres, debe de ser como empleados, como empleadores, como esposos, como hijos, como padres de familia, como amigos, como estudiantes, o sea, en todas las palabras, en todas las áreas de nuestras vidas debe de gobernar la palabra de Dios. Debe ser la norma por la cual juzgan todos los que sienten, creen y piensan, dicen y oyen, ven y leen, hacen y desean. Algunos versículos que encontramos en la Biblia pueden ratificar esto, como es Levítico 18, del 1 al 5, Marcos 7, versículo 13, en Romanos 12, versículo 2, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. En el segundo punto, vemos la Biblia, que es la palabra del hombre, la Biblia como literatura, la Biblia como tal, cómo fue escrita la Biblia. Entonces dice que la Biblia consiste de 66 libros que fueron escritos en un lapso de más de 1000 años. Algunos eruditos dicen que es más o menos 1500 años. Los 66 libros individuales están fundamentalmente unificados en su tema y contenido. Entonces, ¿por qué creer en la Biblia? Mire, es el único libro que tiene 66 libros adjuntos y que todos hablan del mismo tema. Un libro que tiene 66 libros individuales y escritos por más de 40 autores diferentes en diferentes sitios, geográficos y que hablan del mismo tema. Y sobre todo en diferentes épocas. O sea, no tenían un contacto unos con otros. Y todo el enfoque principal de la Biblia es la actividad histórica de la redención que Dios provee. No hay otro tema. El enfoque, el propósito de la Biblia es la actividad histórica de la redención que Dios provee. Es maravillosa la Biblia. La Biblia es un milagro de Dios en nuestras vidas. Seguimos hablando de la Biblia como literatura. Cristo Jesús es el centro de esa actividad. Es el Redentor prometido a Adán y Eva, quien vencerá a Satanás y salvará al pueblo de Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 3, versículo 15. Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia. Lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo encontramos en la ley mosaica, el sistema de sacrificios, el reino de Israel y las profecías del Antiguo Testamento. Todas ellas señalan hacia adelante a Cristo, el Redentor mesiánico. Todas. Vemos que la Biblia es la historia real de gente real que tenía el mismo tipo de preocupaciones que enfrentamos en la actualidad, aunque hay diferencias entre aquel entonces y ahora. Por eso es tan importante estudiar los tiempos bíblicos, estudiar el enfoque de la Biblia, estudiar el tiempo en que fue escrito cada libro de la Biblia, porque sus costumbres son diferentes a las nuestras. Tenemos que entender por qué fueron escritos esos libros, para qué fueron escritos, para quién fueron escritos y qué es el propósito por el cual fue escrito ese libro. Eso es importante que nosotros tengamos presente. Así terminamos el primer punto de esta enseñanza. Vamos a ir cogiéndole más confianza
y vamos a ir de pronto explicando más a fondo cada punto a partir que vamos avanzando. No solamente vamos a ver este tema como síntesis de la Biblia y los tiempos bíblicos, sino que vamos a ver otros temas, como por ejemplo uno muy importante que es el del Edén. O sea, comprender qué fue lo que pasó en el Edén, qué fue lo que le pasó a Adán y Eva, qué fue lo que pasó allá. Entendiendo eso, es muy importante para que nosotros podamos entender el resto de la Biblia y qué es lo que pasa en nuestras vidas hoy en día. Muchas gracias. Los espero pronto en el video que sigue. Hasta pronto.